Para lo cual entonces analizamos cómo específicamente vamos a plantear las metas financieras. O sea, básicamente nos preguntamos qué tenemos que considerar a la hora del diseño de una meta financiera. Bueno, la clave, las claves a considerar, los puntos más relevantes a tener en cuenta, ¿sí? A la hora de yo diseñar metas financieras es primeramente que sea mejorable. Es decir, que todos los objetivos, ¿sí? Deben estar específicamente diseñados para mejorar algún aspecto de nuestra vida, ¿sí? O algún aspecto de nuestro emprendimiento. En este caso, da el ejemplo de comprar un horno que tenga mayor capacidad para que yo pueda aumentar mi capacidad de producción. Es decir, si yo tengo un horno pequeño, puedo producir 30 unidades, pero si yo tengo un horno grande, puedo producir 100 unidades, ¿sí? Por vez. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo el horno pequeño, tengo que producir 4 veces, ¿sí? Para poder llegar a 100, ¿sí? En cambio, si tengo un horno grande, produzco las 100 unidades de una sola vez. ¿Y eso qué va a generar? Que obviamente mi costo de producción sea muchísimo menor, ¿sí? Entonces yo voy a aumentar mi capacidad de producción, voy a disminuir mis costos, ¿sí? Y voy a poder atender a más pedidos y eso se va a transformar siempre en mayores ganancias para mí, ¿sí? Entonces las metas siempre deben ser mejorables, es decir, nos deben sacar del lugar en el que estamos y proyectar a un futuro mucho más próspero, ¿sí? También esas metas deben ser específicas, es decir, fijarse en los propósitos que yo quiero alcanzar con cada una de ellas, ¿sí? Y definir cómo vamos a alcanzar y lo más importante es que nosotros fijemos un periodo de tiempo, ¿sí? En el cual nosotros vamos a materializar esa meta financiera. Entonces, yo quiero pagar una deuda con un proveedor y lo puedo hacer en 2 años. Y claro, ¿cómo voy a determinar el tiempo? Básicamente el tiempo va a estar determinado dependiendo básicamente de cuánto, ¿sí? Yo ingreso mensualmente y cuánto de ello puedo destinar al ahorro, ¿sí? Entonces, siempre deben ser específicas y teniendo en cuenta todo lo referente a mis ingresos y a mis gastos y a la capacidad que pueda tener yo para ahorrar, ¿sí? También hablamos de que las metas deben ser tangibles, es decir, que deben tener un impacto inmediato específicamente, ¿sí? En nuestras vidas, ¿sí? Es decir, un impacto en ese momento en particular. Entonces es muy importante que yo estipule el tiempo y estipule las características dependiendo siempre de las proyecciones que yo tengo. Por eso yo le decía a Fátima hoy que era muy buena su interacción en cuanto a que yo debo tener todo registrado o documentado, ¿sí? Cuando yo tengo todo registrado o documentado es mucho más fácil para mí poder determinar, ¿sí? Cómo actuar en los meses futuros. Entonces, el ejemplo que nos da aquí es que en los próximos 6 meses voy a poder pagar 3 de mis 5 facturas de tarjetas de crédito. Entonces, específicamente yo estoy proyectando siempre dependiendo de mis ingresos y también de los gastos que yo tenga y del ahorro que pueda generar con él. Así también esas metas deben ser alcanzables, es decir, un factor importante es ser realista y en especial con lo que se quiera alcanzar y en cuánto tiempo yo espero conseguir eso. Por ejemplo, quiero comprarme un auto y capacitarme al mismo tiempo, pero no puedo realizar ambas cosas. Entonces yo debo ver prioridades. Para mí es una prioridad poder capacitarme y mejorar quizás mi desempeño laboral y poder aumentar un poco mis ingresos o necesito urgentemente un auto. Entonces yo debo ver específicamente cuál de las opciones me genera a mí una mayor utilidad, es decir, un mayor beneficio, ¿sí? Y de acuerdo a eso, yo ir visionando en cuánto tiempo voy a estudiar y en cuánto tiempo puedo llegar a proyectar ese auto, ¿sí? Y también hablamos de que esas metas deben ser superables, ¿sí? Es decir, independiente de nuestras capacidades,
asegurarme siempre de ser capaz de cumplir con esa meta sin perjudicar el resto de sus obligaciones. Es decir, no volver a endeudarme con las deudas que ya tengo, ¿sí? Es decir, como da el ejemplo, adquirir algo sin perjudicar el pago de otras deudas o compromisos. Es decir, no puedo dejar de lado tampoco ya las obligaciones que tengo para poder cumplir una nueva obligación. Entonces es importante que yo pueda tener siempre un control de todo lo referente a mis ingresos y a mis gastos y por allí también poder determinar qué metas financieras puedo cumplir y en qué plazo en particular, ¿sí? Entonces, todo eso va a depender mucho de los ingresos que yo tenga y de los gastos que obviamente tenga también dentro de ese mes.